Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática, bienvenidos a Cazadores de Símbolos. Estamos caminando por las calles de la ciudad de Salamanca y estamos yendo ahora mismo al Centro de Memoria Histórica, donde vamos a visitar la reproducción de una logia masónica. Así que allá vamos. El Centro Documental de la Memoria Histórica es un archivo estatal español ubicado en la ciudad de Salamanca. Su objetivo es reunir, organizar y recuperar documentos, publicaciones y fotografías vinculadas a la Guerra Civil Española y a la represión política posterior. En el museo de este centro, al que estamos entrando en este preciso momento, se pueden ver varios elementos vinculados con la masonería, mandiles, joyas, espadas, condecoraciones, así como varios documentos y libros muy interesantes. Luego de recorrer la primera parte del museo, ingresamos a un espacio donde se reproduce, en primer lugar, una cámara de reflexión que es la que estamos viendo en pantalla. Inmediatamente después ingresamos a una reproducción que se hace de una logia masónica y al contemplarla nos hacemos la pregunta, ¿qué es una logia? Obviamente no ignoramos que en el sentido que damos habitualmente a la palabra, una logia es el espacio donde se llevan a cabo las reuniones de los miembros de la masonería, pero vamos a tratar de ir un poquito más profundo, ir al origen, a la raíz de la palabra. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, vemos que en este se dice lo siguiente. En primer lugar, primera acepción, asociación de masones. Segunda, asamblea de masones. Tercera, local donde se celebran asambleas de masones. Y en cuarto lugar, un término arquitectónico que es galería exterior con arcos sobre columnas, techada y abierta por uno o más lados. Esta última definición nos llevaría al origen etimológico de la palabra logia, que vendría del italiano loggia, que no sería otra cosa que la galería exterior de los edificios que está conformada por arcos sobre columnas, techada y abierta en uno o más lados y que sirve tanto de protección para las inclemencias del tiempo como también un espacio de reunión. Estas logias pueden estar al nivel de la calle o en las partes elevadas de los edificios. Sin embargo, también se nos dice que en su etimología, logia vendría de logos. Y en este sentido, sus raíces estarían en el griego antiguo, donde logos se refiere a la palabra, el discurso o la razón. Originalmente, la palabra logia se usaba para referirse a una colección de palabras, pero con el tiempo se amplió su significado para incluir una colección de conocimientos o enseñanzas. Por lo tanto, si en su primera acepción la palabra loggia nos remitía a un espacio físico concreto como punto de reunión, en su segunda acepción como logos, la logia se presenta entonces como un lugar de aprendizaje. Pero si acudimos a la bibliografía masónica, muchas veces encontraremos una tercera acepción que es loka, una palabra sánscrita que significa mundo, espacio, lugar. Y veamos lo que dice el glosario teosófico de Elena Petrovna Blavatsky sobre esta palabra. Dice: una región o un lugar circunscrito en metafísica es un mundo, esfera o plano. Y luego se agrega, la palabra loka significa mundo, tierra, universo, lugar, región, plano, esfera de existencia, mansión, cielo, paraíso, gente, generación, humanidad, muchedumbre, comunidad, práctica ordinaria. Tiene muchas acepciones como estamos viendo. Y en este sentido, entonces, la logia sería una representación del mundo manifestado, del cosmos con el cielo estrellado, los dos astros, el sol, la luna, los 4 puntos cardinales con una orientación de oriente a occidente y bajo los pies destaca el pavimento mosaico, blanco y negro, el mundo de los opuestos, la dualidad, dando a entender que los iniciados deben caminar elevándose por encima de este par de contrarios, o sea, por encima del placer y del dolor, de lo bueno y lo malo, para poner foco en lo esencial. Y esto está por encima de la dualidad y es lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero.
En otras palabras, con el estado mental adecuado, es posible colocarse por encima de los opuestos, superarlos y trascenderlos desde un lugar intermedio entre la materia y el espíritu, es decir, el punto de observación propio del alma que permite observar en perspectiva toda clase de oposición. Esta oposición, materia y espíritu, queda patente al observar los dos cubos perfectos que están presentes en la forma geométrica de la logia. El cubo de Occidente, que representa la materia, y el cubo de Oriente, espíritu. En la mitad del cubo de Occidente están las dos grandes columnas de masonería y en el Oriente está el sitial del venerable maestro. En el centro hay un cubo formado por las dos mitades de los cubos de Oriente y Occidente, una intersección entre materia y espíritu que también podríamos relacionar con el símbolo de la mandorla, pero nos iríamos mucho del tema. Y entonces en este lugar se coloca el altar o ara, que es el espacio central del alma, el corazón. Jorge Cornejo, en su enciclopedia del rito escocés antiguo y aceptado, presenta el siguiente diálogo. Dice así: pregunta, ¿qué entiendes por logia? Y se responde: es un lugar sagrado que sirve de asilo a los masones para cubrir sus trabajos. ¿A qué puede compararse una logia regularmente cubierta? Y la respuesta es: a la célula orgánica y más concretamente al huevo que contiene un ser en potencia. Todo cerebro pensante puede compararse con un taller cerrado, una asamblea deliberante al abrigo de la agitación exterior. ¿Qué es entonces una logia? Y la respuesta final es un ser vivo, en correspondencia analógica con el cuerpo humano, con el hombre y con el cosmos. Es interesante lo que expone Cornejo, lo cual nos llevaría a definir, siguiendo la nomenclatura del pensador catalán Raimon Panikkar, a la logia como un espacio cosmoteándrico. Una palabra un poquito rara, pero es donde coexisten y dialogan el cosmos, Dios, o sea, teos, o sea, lo sagrado, y hombre, andros. Cosmos, teos, andros, como decíamos, un espacio cosmoteándrico. Por eso dice Francisco Ariza: en realidad, la apertura de la logia es un rito cosmogónico que los masones realizan constantemente, y si se estudia detenidamente la simbólica de ese rito, se verá con claridad que se trata de un verdadero rito de fundación o de creación de un espacio y un tiempo significativos, análogos a la propia estructura del cosmos. Que la logia sea un espacio consagrado significa que ha sido concebida como un espacio significativo, es decir, con una naturaleza vibratoria particular, y sus integrantes tienen el deber de mantenerla de ese modo con sus mejores pensamientos, emociones, palabras y acciones, y ha cubierto, como se dice tradicionalmente, de la indiscreción de los profanos, pero estamos hablando de los pensamientos, emociones, palabras, acciones profanas, que son los que pueden profanar entonces la naturaleza propia de la logia. El materialista observará en la logia simplemente un lugar físico para reuniones, pero aquel que logre cambiar su mirada y que abandone el mundo de la literalidad para contemplar una realidad más profunda, encontrará en la logia, así como en otros espacios sagrados tradicionales, un mundo mágico, un espacio donde los símbolos hablan y dialogan entre sí, formando una especie de telaraña energética, algo así como un circuito, conformando un sistema coherente de enseñanza que solamente puede ser entendido por quienes hablen ese idioma, que no es otro que el lenguaje del alma, es decir, el simbolismo. Para entender el símbolo no basta con mirar, anotar, racionalizar y buscar en un diccionario de símbolos qué significa tal o cual cosa, no. Para entender el símbolo lo único que hay que hacer es, en primer lugar, hacer silencio y luego abrir paulatinamente el ojo del corazón, el sensorium interior. En este sentido, dice Antenor Dalmonte: si en la logia no vemos otra cosa que objetos, no ocurrirá nada. La Venus de Praxíteles continuará siendo un bloque de mármol, pero a medida que vayamos creciendo en capacidad para captar, reconocer y gustar las maravillosas filigranas del arte del símbolo, estos mismos objetos comenzarán a obrar por la recordación la magia de una presencia, y hasta aprenderemos a leerlos como un libro abierto y a gustarlos como una pintura cinética. Pero
¿De qué vale la forma exterior, aún vivenciada como emoción, si lo representado no se hace carne en nosotros? Es preciso, sigue diciendo Antenor Dalmonte, es preciso llegar a ser el maestro arquitecto y no sus meros contempladores. La maestría que todo aprendiz ha de esforzarse en alcanzar no consiste en el simple desarrollo del sentido estético ante el símbolo para leerlo y gustarlo como diletante. La maestría radica en que todo esto nazca y se reproduzca en nosotros, dando nacimiento al maestro de artes y ciencias que debemos ser si queremos merecer el título de Per Messem o hijos de la luz. Y con estas palabras interesantísimas de Antenor Dalmonte nos despedimos de este museo del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Gracias por acompañarme en esta aula abierta y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.